Buenos días, vamos a ver en este video el tema de funciones químicas inorgánicas que corresponde a básicamente 4, 5, 6 compuestos que son los óxidos, los hidróxidos, ácidos, sales y también incluimos los peróxidos e hidruros. Antes de ver la nomenclatura de esos compuestos, vamos a ver algunos insumos básicos. El primero es la nomenclatura. Hay tres tipos de nomenclatura. Vamos a ver primero la más importante y más conocida, que es la nomenclatura IUPAC, International United Pure Applied Chemistry, la Unidad Internacional de Química Pura y Aplicada, la nomenclatura pues que todos conocemos. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de valencias también se dice valencia o se dice número de oxidación o estado de oxidación. Cuando un elemento tenga una valencia, no usa terminaciones, es decir, no usa terminaciones ni de oso ni de ico, o si quieren se puede utilizar la terminación ico, pero generalmente no usa terminaciones. Cuando tiene dos valencias, la primera usa la terminación oso y con la segunda la terminación ico. Cuando tiene tres valencias, inicia con hipo y termina con oso. La segunda es con oso y la tercera con ico. Y cuando tiene cuatro valencias, la primera es con hipo-oso, la segunda con oso, la tercera con ico y la cuarta con per-ico. Entonces, por ejemplo, miremos estas valencias o estados de oxidación o números de oxidación que tenemos acá. Estos elementos, por ejemplo, el hidrógeno, litio, sodio, potasio, plata y flúor, tienen valencia 1. Entonces, por ejemplo, el sodio, que tiene también acá calcio, magnesio, berilio, oxígeno, boro, aluminio, todo este grupo de elementos tienen una sola valencia. Estos tienen la valencia 1, estos tienen la valencia 2, estos tienen la valencia 3, todos tienen una sola valencia. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del caso del aluminio, que tiene una única valencia que es el 3, entonces no se dice óxido aluminioso o se dice óxido alumínico, se dice simplemente óxido de aluminio o se dice, por ejemplo, hidróxido de magnesio, óxido de sodio, hidróxido de calcio, no usa sufijos, no usa sufijos, perdón. En el caso de los que tienen dos valencias, que tienen, por ejemplo, este tiene 1 y 2, 2 y 3, 1 y 3, 2 y 4, 3 y 5, que son todos estos elementos, utilizan lo que vemos aquí. La primera con oso, la segunda con ico. Es decir, por ejemplo, en el caso del cobalto, se utiliza la valencia 2, sería cobaltoso. Si utiliza la segunda valencia, sería cobáltico. En el caso del cobre, cuando utiliza la primera sería cuproso y la segunda cúprico. Para aquellos que tienen tres valencias, como el caso del cromo, el azufre y el selenio, que tienen valencia, este cromo tiene 2, 3, 6, el azufre y el selenio tiene valencia 2, 4, 6. Entonces, en estos casos, utiliza la primera con hipo-oso, la segunda con oso, la tercera con ico. Entonces, miremos, por ejemplo, en el caso del cromo, entonces se utiliza la primera valencia sería hipocromoso, la segunda sería cromoso y la tercera sería crómico. En el caso de los que tienen cuatro valencias, aquí está hipo-oso con la primera, oso la segunda, ico la tercera, per-ico la cuarta. Por ejemplo, en el caso del cloro, que tiene cuatro valencias, pues la primera sería hipocloroso, segunda sería cloroso, la tercera clórico y la cuarta sería perclórico. Unos ejemplos básicos de valencias son estos, pero vamos a ver cómo se distribuyen las valencias en los compuestos. Todos los elementos libres siempre tienen valencia o número de oxidación 0. No olviden, cuando hablamos de valencias o estados de oxidación o números de oxidación, estamos hablando de lo mismo. Los metales, todos los metales tienen valencia positiva, sea la que sea. El oxígeno siempre trabaja con -2, bueno, la mayoría de las veces trabaja con 2. En algunos casos especiales que llaman los peróxidos van a trabajar con -1, pero son casos muy especiales, muy particulares. El hidrógeno siempre trabaja con +1. En el caso único de la excepción de los hidruros trabaja con -1, pero también al igual que los peróxidos, son casos muy especiales. Y la suma de todas las valencias tiene que darme 0. Miremos alguna situación con la tabla periódica, que es un dibujo algo chueco de la tabla periódica. Lo que necesitamos fundamentalmente es esto. ¿Cuál es la región metálica? La región metálica empieza en este punto por debajo del hidrógeno, todo esto, y por debajo del boro, el primer metal que vamos a encontrar es el aluminio, y tenemos esta escalera. Toda esta región es la región metálica. La región metálica, aquí están los metales de transición. Por acá está el aluminio, galio, indio, talio. Por acá están otros elementos: carbón, silicio, germanio, estaño, plomo principalmente.
Acá pues esta región que son los gases nobles, los halógenos, pues no son metales. Entonces toda esta región es la región metálica, quiere decir que la valencia siempre va a ser positiva. Entonces, tenemos algunos compuestos que debemos familiarizarnos con ellos. Los primeros son los óxidos. Los óxidos siempre tienen esta estructura, un elemento y oxígeno. Este elemento aquí puede ser cualquier elemento, puede ser metálico o no metálico. De ahí depende el tipo de óxido. Los óxidos se clasifican en dos tipos. Los óxidos básicos, cuando este elemento aquí es metal, y los óxidos ácidos con este elemento aquí que es no metal. Entonces los óxidos básicos son los óxidos de los elementos metálicos. Por ejemplo, este es un óxido básico porque el hierro es un metal. Los óxidos ácidos son los óxidos de los elementos no metálicos. Entonces, por ejemplo, este óxido es un óxido ácido. ¿Por qué razón? Porque el azufre es un no metal. El segundo compuesto que vamos a ver son los hidróxidos o también conocidos como bases. Los hidróxidos tienen una restricción. Siempre tiene un grupo que se llama el grupo hidroxilo, que es el grupo formado por el oxígeno y el hidrógeno. Recordemos que el oxígeno siempre tiene valencia -2 y el hidrógeno tiene valencia +1. Si sumamos las valencias, -2 más 1, esto me da -1. Es decir, todo el grupo hidroxilo va a tener valencia -1. Y este elemento que acompaña aquí al grupo hidroxilo siempre tiene que ser un metal. Es decir, no existen los hidróxidos de los elementos no metálicos. Un ejemplo es este, el hidróxido de calcio. ¿Por qué razón? Porque el calcio es un metal, tiene el metal y el grupo hidroxilo. Y hay una relación entre eso. Un óxido básico, que ya vimos que un óxido básico es el óxido de un metal, lo hacemos reaccionar con agua y me produce siempre un hidróxido, también conocido como base. Los siguientes compuestos que vamos a ver son los ácidos. Los ácidos se clasifican en dos tipos dentro de la química inorgánica. En la química orgánica pues existen otros. Entonces, los primeros son los oxácidos. No confundir los oxácidos con los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos son óxidos, vaya la redundancia, mientras que los oxácidos son ácidos. Siempre la estructura de un ácido oxácido es esta: HX o hidrógeno y oxígeno extremos, y en la mitad va un elemento no metálico. Y la reacción es, yo hago reaccionar un óxido ácido con agua y me produce un oxácido. Es decir, la reacción de un óxido, un elemento no metálico con agua, me produce un ácido, que sería un ácido oxácido. Un ejemplo de esto es este elemento, este compuesto, que es el ácido sulfúrico, porque tiene hidrógeno y oxígeno en los extremos, y el del medio, el azufre, es un elemento no metálico. Otro tipo de ácido que existe son los hidrácidos. Los hidrácidos son elementos, pues son compuestos ácidos que no tienen oxígeno, tienen siempre esta estructura: hidrógeno y un elemento que generalmente es un halógeno. Los halógenos son los elementos del grupo 7, pero no lo vamos a tomar todos, y además toma algunos elementos del grupo 6, del grupo del azufre. Entonces miremos, y siempre con la valencia más pequeña. En el caso del flúor tiene valencia 1, trabajaría con -1, todas las valencias van a ser negativas para este compuesto. Flúor, cloro, bromo, yodo, que la mínima valencia de estos es el 1, porque por ejemplo el bromo tiene valencias 1, 3, 5, 7, trabaja con la más pequeña y negativa. En el caso del azufre, el selenio, también aparece el telurio. Estos elementos de aquí del grupo 6 tienen valencias 2, 4, 6, trabaja con la más pequeña y negativa, que es -2. Un ejemplo del hidrácido, de un ácido hidrácido, es este: hidrógeno y un elemento halógeno de aquí. Las sales, que es el siguiente compuesto, las sales las clasificamos dentro de la química inorgánica en dos tipos. La primera son las oxisales, que tienen esta estructura: un metal, un no metal y oxígeno. Y siempre, ¿cómo resulta una oxisal o una sal de ese tipo? Siempre un hidróxido o una base la hacemos reaccionar con un ácido oxácido y me produce una oxisal más agua. Un ejemplo de una oxisal es esta, el carbonato de calcio. ¿Por qué razón? El calcio es metal, el carbón es no metal y oxígeno. Las otras sales que aparecen ahí son las sales aloideas o las sales halógenas, que tienen esta estructura. Este es un no metal, perdón, aquí es un metal. Este es un metal y esta X es un halógeno de este grupo que vimos acá, este mismo grupo.
Y siempre la reacción es un hidrácido más un hidróxido produce una sal aloidea más agua. Un ejemplo de un hidrácido de una sal aloidea, perdón, es esta. Este hierro es un metal, mientras que este es un no metal de los grupos 6 o grupo 7 con la mínima valencia. Para las nomenclaturas hay algunas confusiones a veces con las raíces grecolatinas. Por ejemplo, si yo tengo el carbono, pues simplemente en un compuesto cualquiera va a decir, se puede llamar carbonoso o carbónico, por ejemplo, en esos casos. En el caso de, por ejemplo, el cromo, pues se puede llamar cromoso o crómico. Pero hay algunos compuestos especiales, por ejemplo, que para que suene un poquito más bonito, porque por ejemplo, el caso del hierro, uno no dice hierroso o no dice hierrico. Como la raíz es latina, greco-latina es ferrum, entonces para el caso del hierro sería ferroso o férrico. El azufre uno no dice azufroso o azúfrico, uno, como la raíz es sulfuro, uno dice sulfuroso o sulfúrico. En el caso del plomo, no se dice plomoso o plómico, se dice plumboso o plúmbico. En el caso del nitrógeno no se dice nitrogénico o nitrogenioso, se dice nítrico o nitroso. Y en el cobre no se dice cobroso o cóbrico, sino que se dice, como la raíz es cuprus, se dice cuproso o cúprico. Algo especial es el cambio de los sufijos para las sales. En el caso de las sales, nosotros tenemos que los ácidos, ya vimos que todo termina en ico, en oso, o para los ácidos hidrácidos termina en hídrico, No hemos visto esto, pero lo vamos a mirar más adelante. Toda transformación de un ácido que termine en ico se convertiría en ato, es decir, sulfúrico se transformaría en sulfato para las sales. Por ejemplo, en el oso se transforma en hito, es decir, hipocloroso, por ejemplo, se transformaría en hipoclorito. Hídrico se transforma en uro, por ejemplo, clorhídrico se transformaría en cloruro. Esto es para las sales. Vamos a terminar este primer video con cómo hacemos para colocar el número de oxidación de cada átomo dentro de cada molécula. Tenemos una cantidad de moléculas, vamos a colocar sus números de oxidación o sus valencias en cada uno. Aquí no tenemos ni hidruros ni peróxidos, entonces, ¿qué tenemos? Que todos los elementos, todos los oxígenos van a trabajar con valencia -2. Entonces, lo primero que tenemos que colocar es que todos los oxígenos trabajan con -2. Y que todos los hidrógenos trabajan con +1. Aquí tenemos un hidrógeno, +1, +1, +1, todos los hidrógenos con +1. Bueno, no hay más. Entonces, este es lo primero que estábamos viendo al inicio del video, que teníamos que el hidrógeno siempre trabaja con +1 y el oxígeno con -2, con estas pequeñas excepciones. Ahora miremos el caso de los metales. Los metales siempre trabajan con valencia positiva. Miremos, por ejemplo, el caso del potasio. El potasio tiene valencia 1, entonces trabajaría con +1. En el caso, por ejemplo, del calcio, que es otro metal, el calcio trabaja con valencia 2. Entonces sería, como es un metal, sería +2. En el caso del cromo, el cromo trabaja con valencias 2, 3, 6. Casi siempre este número que está aquí procede acá. Entonces el cromo estaría trabajando generalmente aquí con valencia +6. Entonces miremos los otros casos. Entonces queda faltando algunos elementos. Bueno, aquí tenemos también el calcio que trabaja con valencia +2. En este ejercicio ya está completo todo, están todos sus números de oxidación. Miremos los que están faltando. Por ejemplo, el primer ejemplo, ten en cuenta que la suma de todas las valencias me tiene que dar 0. Si aquí tenemos que el oxígeno es -2, entonces el hierro debe trabajar con valencia +2, porque -2 más 2 me tiene que dar 0 para que estos dos valores se anulen. Entonces ya está terminado este ejercicio. Miremos en el caso de aquí, en este ejercicio E. Aquí se me ha olvidado colocar el -2 del oxígeno. Entonces miremos, el oxígeno, hay 3 oxígenos multiplicado por -2, 3 por -2 es -6. Hay un solo hidrógeno, 1 por 1 +1. -6 más 1 me da -5.
menos 5 se anularía con más 5 para que me dé 0. Quiere decir que el nitrógeno trabaja con valencia más 5. Miremos este ejercicio de acá. Bueno, este ya está completo. Miremos este ejercicio de acá. 4 por menos 2 menos 8. 2 por más 1 me da más 2. Menos 8 más 2 me da menos 6. Menos 6 se anularía con más 6 para que me dé 0. O sea que el azufre aquí trabajaría con más 6 y ya están completos los números de oxidación o valencias de este compuesto. Miremos este ejercicio de acá. 2 por 1 me da más 2. Más 2 se anularía con menos 2. Entonces quiere decir que el azufre trabaja con menos 2. En este ejercicio aquí tenemos solamente un más 1, entonces obviamente el cloro tendría menos 1 para que se anulen 1 menos 1, 0. Este ejercicio aquí tenemos 3 por menos 2 menos 6, hay un solo potasio, 1 por más 1 más 1, menos 6 más 1 es menos 5, menos 5 se anula con más 5 para que me dé 0, o sea que el nitrógeno tiene valencia más 5. Hay algunos ejercicios especiales, por ejemplo este. 3 por menos 2 me da menos 6. Menos 6 para que se anule tiene que anularse con un más 6. Pero entonces aquí el hierro tiene 2, entonces aquí tiene que ir un 3, porque 2 por 3 me da 6 para que se me anule. Ahí está completo. Miremos otros casos especiales. Aquí por ejemplo, bueno, aquí se me ha olvidado que este es más 1. En este ejercicio, por ejemplo, de aquí, que es el que me quedó faltando. 4 por menos 2, menos 8. Entonces, no sabemos qué valencia tiene el cobre. Vamos a hacerlo acá. Resulta que el cobre tiene dos valencias si miramos, por ejemplo, este ejercicio de aquí. El cobre tiene valencia 1 y valencia 2. Y como es metal, sería positiva. Vamos a asumir que él trabaja con más 1. Entonces, 4 por menos 2, menos 8. 1 por 1 más 1. Menos 8 más 1 da menos 7, se anularía con más 7. Entonces uno diría que el azufre trabaja con más 7, pero si buscamos en la tabla, vemos que el azufre no tiene valencia 7, tiene valencia 2, 4, 6. Entonces vamos acá, quiere decir que la valencia del cobre no es más 1. Vamos a mirar la otra valencia del cobre que es 2. Entonces 4 por menos 2 menos 8, aquí sería 2 por 2 más 4. Menos 8 más 4 me da menos 4 y menos 4 se anularía con más 4. Este sí, porque el azufre sí trabaja con valencia 4.